La diferencia entre musulmanes sunitas, chiitas, Harishis y las cosas así parece no tener nada que ver con geopolítica todo, pero se pelean todo entre sí, se dividen, unos apoyan a Estados Unidos, otros están en contra, entonces van a ver la división de ellos acá. Con 1.9 mil millones de seguidores por todo el mundo, el Islam es la segunda fe más profesada del mundo. Y aunque desde nuestra perspectiva más alineada con Occidente, existe la tendencia en generalizar las prácticas y costumbres de los musulmanes, al igual que en el cristianismo, en el Islam existen divisiones que trascienden del plano religioso al geopolítico. Y no solo existen las dos conocidas vertientes del chiismo y sunismo, sino una más. ¿Te interesa saber en qué se diferencian? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Primero, sería bueno mencionar la esencia principal del Islam. Esta es una religión monoteísta abrámica que si no conoces este término, te recomiendo este video. Con esto me refiero a que guarda muchas similitudes con el cristianismo y el judaísmo, pero en teoría, si Alá... Es una mezcla de judaísmo, cristianismo y culturas locales. Prácticamente es eso de Islam, culturas locales, bueno, de los años del siglo VII, por allí. Alaba a un único Dios con las mismas características: omnipotencia, omnipresencia y omnisapiencia. La gran característica que diferencia al Islam es que toman a Mahoma como el único mensajero de Dios bajo la premisa de no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Es decir, el mencionado profeta es el fundador del Islam, el cual comienza una veloz expansión desde su origen en el siglo VII, iniciada desde la península arábiga y continuada por sus sucesores, los califas. Y ya que estamos hablando de los orígenes del Islam, resulta que la gran división en las ramas que veremos en este video se dio muy poco después de la muerte del profeta. De hecho, esta se dio por un problema sucesorio, pues al no dejar herederos varones, sus seguidores no se ponían de acuerdo. Hablando en concreto, tras la muerte del profeta se funda el Califato Rashidun, también conocido como el Califato Ortodoxo. Bajo el gobierno de este estado, que gobernaron 4 califas entre el 632 y 661, los dominios del Islam se extendieron por Oriente Próximo y el norte de África. Los seguidores que reconocieron como legítimos a estos 4 califas se denominaron como sunitas. Esto debido a que se basaron en la Suna, sí, de ahí viene el nombre, una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones de Mahoma, por la que su sucesor directo habría sido el más allegado, su suegro Abu Bakr. Sin embargo, otro grupo de seguidores consideraba que el heredero de Mahoma debía ser un pariente directo, por lo que consideran al último de los califas, Ali Abi Talib, como su legítimo sucesor, en vista que era su primo y yerno al estar casado con su hija Fátima. De hecho, chiismo es la abreviación de Chiat u Ali, que significa en árabe partidarios de Ali. Regresando a la historia, en el 656 estalla la primera fitna, como se denominaba a las guerras civiles dentro del Islam. En este caso, Dice, ya se mataban todos entre ellos. se dio por las divergencias Y sí, se mataron, está bueno. en cuanto a la muerte del tercer califa Osman, lo que enfrentó al ya mencionado cuarto califa Ali y al líder Muawiyah. En esta guerra destaca la batalla de Sifín. Resulta que en ella, un grupo de soldados del bando de Ali deserta luego de que en pleno combate, Ali y Muawiyah acepten entrar en un arbitraje para designar quién sería el califa, aludiendo que era un sacrilegio dejar en manos humanas el juicio divino y que había que continuar combatiendo. Este grupo fue denominado como los Jariyíes, que significa en árabe los que se salen, y darían origen a la tercera y no tan conocida rama del Islam, el jariyismo. Al término de la primera fitna, Ali es asesinado y Muawiyah se queda con el poder, fundando la dinastía Omeya, que continuó con la expansión del califato que llegó hasta la península ibérica. Esto representó la ruptura definitiva del Islam. Los chiitas, partidarios del difunto Ali, los jariyíes, que aludían que el sucesor debía ser elegido democráticamente, el más digno, así sea un esclavo tal y como aclaman, y los sunitas, el resto de musulmanes que aceptó la sucesión de Muawiyah y el ascenso de la dinastía Omeya. Casi 1400 años después, la división de los musulmanes continúa vigente e incluso hoy en día el conflicto religioso ha derivado en un verdadero tablero geopolítico en Oriente Próximo. El sunismo es seguido por la abrumadora mayoría de los musulmanes y abarca a más del 80% del total. El chiismo, por su parte, es mayoritario únicamente en Irán, Azerbaiyán, Irak, Bahrein y el sur del Líbano. En cuanto a Omán, sería el único país con mayoría jarí, más específicamente de la rama de los ibadíes. No es un secreto que el liderazgo del chiismo y el sunismo es llevado por Irán y Arabia Saudita, respectivamente, dos grandes potencias que viven una especie de guerra fría en Oriente. Que están peleándose siempre entre sí, mira. Dos
lados principales del mundo musulmán. Y acá está la causa inicial, entonces, la diferencia religiosa como entre católicos y protestantes. Próximo, siendo uno de los motivos la rivalidad religiosa entre las dos principales corrientes del Islam. Esto ha generado varios conflictos proxies en la región en donde ambos líderes apoyan a las facciones alineadas con sus respectivas fes. En el caso de Irán, apoya a Hezbollah, que opera en el sur del Líbano, a los hutíes, quienes luchan en contra del gobierno central en Yemen, y al gobierno de Al-Assad en Siria, de confesión chiita. Bueno, dice, apoyaban a Assad, pero que bueno, ya sacaron la otra rama, la sunita, ya con apoyo de Turquía, que es sunita, también ya sacó a Assad del poder. Lo que lidera un país gobernado por una mayoría sunita. Arabia Saudita, por su parte, apoya a los rebeldes sirios. Y detalle, Irán también, que chiita, apoya a Hamas, que es una versión del sunismo radical. Al gobierno de Yemen y al rey sunita de Bahrein, que gobierna sobre un estado de mayoría chiita. Ahora que hemos visto el origen de la división del Islam y su distribución por el mundo, nos toca ver cuáles son las diferencias doctrinales en las corrientes. Importante resaltar que para esto consideraremos al chiismo duodecimano, el mayoritario dentro de esta facción. La principal de ellas, dice, volvemos acá. Al chiismo duodecimano, el mayoritario dentro de esta. Otras corrientes del chiismo, alauís, saidíes, ismailíes, o sea, así como tiene dentro del mundo protestante, hay varias versiones de iglesias evangélicas. Acá también hay división entre el chiismo, dentro del sunismo, y hay varias ramificaciones. Facción. La principal de ellas proviene desde el ya mencionado cisma del Islam durante el siglo VII. Para los chiitas, Ali es considerado el primer imán, posesión del liderazgo del Islam. Este cargo es considerado como infalible para los chiitas, pero tan solo respetable para los sunitas. Asimismo, el chiismo cree en la sucesión de 12 imanes tras la muerte de Ali. El último de ellos, Mahdi, viviría en estado de ocultación desde el 872 y habría de volver como un mesías cuando lo determine la voluntad divina. Algo así como Jesucristo, una creencia tajantemente rechazada por el sunismo. Esta rama, por su parte, considera que la relación es directa entre Alá y los creyentes, por lo que cuenta con menos figuras religiosas jerárquicas. Eso sería más parecido con el mundo evangélico, el mundo protestante. Chiismo, ¿no? La relación directa con Dios, y no como el catolicismo, que bueno, tiene un intermediario que a la iglesia a través del padre, del cura, todo eso. Por su parte, sí venera a figuras humanas como los ayatolás, tales como Ali Khamenei, líder supremo y espiritual de Irán, o Ali al-Sistani, mayor líder espiritual en Irak. Aunque todos los musulmanes siguen el Corán como el libro sagrado y las enseñanzas del profeta, los suníes reconocen más a la Sunna, colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones de Mahoma, mientras que los chiitas duodecimanos consideran más sagrado el Akbar, libro de tradiciones y acciones del profeta. Por otro lado, todo seguidor del Islam tiene como objetivo peregrinar alguna vez en la vida a la Meca y a la Medina en Arabia Saudita. Los chiitas tienen en adición la obligación de peregrinar a Nayaf y Kerbela en Irak, en donde se encuentran las tumbas de Ali y Hussein, primer y tercer imán respectivamente. En cuanto al jariyismo, la tercera y menos concurrida rama del Islam, presente solo en Omán y en Zanzíbar, Tanzania, también tiene algunas particularidades. Los jariyíes defienden que sin rectitud en el obrar no existe verdadera fe, es decir, incentivan las buenas obras, algo similar a lo que hacen los católicos en el cristianismo. Asimismo, consideran que todos los hombres son iguales ante los ojos de Alá y condenan los privilegios de las aristocracias presentes tanto en el sunismo como en el chiismo. En fin, como ves, las diferencias entre las ramas del Islam encuentran su origen en los inicios de esta religión y hasta el día de hoy siguen bastante vigentes al punto de influir decisivamente en el tablero geopolítico que se vive hoy en día en Oriente Próximo. ¿Qué otra diferencia conoces entre las tres principales vertientes del Islam? Interesante, ¿no? Y por eso se están peleando, unos tienen apoyo de Estados Unidos, otros no tienen, y así va todo. Es interesante saber, porque bueno, lo que parece, vamos a hablar de todos los musulmanes como iguales, con los mismos objetivos, no es. Por eso vemos que la diferencia religiosa entre Arabia Saudí y Irán influencia la pelea entre ellos y quién tiene como aliado y quién no tiene. Hoy el mundo, por ejemplo, ¿no? Hoy el mundo sunita de forma general está más cerca de Israel y el mundo chiita está más lejos. Un ejemplo de la división religiosa que da resultados geopolíticos. Muy bien. ¿Qué piensas de todo eso? Deja en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca, directamente desde el sur de Brasil. Y
Si quieres ver los videos por adelantado, hazte miembro del canal.